Hace algunas semanas en Smart Logistics de Colombia gestionamos la recepción de una carga proveniente de Ecuador, destinada a ser importada en Colombia. El proceso debía llevarse a cabo por vía terrestre, aprovechando nuestra cercanía geográfica y el paso fronterizo del puente internacional de Rumichaca. Desde el CELA Empresarial de Smart de Colombia, les voy a compartir cómo el empresario en Ecuador preparó la mercancía para su traslado y la ubicó al interior del medio de transporte. Y en este espacio de casos reales voy a comentar algunas consideraciones claves sobre el alistamiento de mercancías, debido a que estos puntos son fundamentales para garantizar una logística eficiente que beneficie a todos los actores involucrados. Bienvenidos. Primero, entendamos qué es el alistamiento de mercancías paletizadas. Cuando hablamos del alistamiento de cargas que se van a paletizar, estamos hablando del proceso de preparación, organización y disposición de mercancías que se colocan sobre un palet o tarima para su transporte o almacenamiento. Este proceso incluye varias etapas esenciales para garantizar que las cargas estén listas y adecuadamente dispuestas. Primero, vamos a encontrar la agrupación de productos. Acá se seleccionan y agrupan las mercancías que se colocan en el pallet, tomando en cuenta su tamaño, peso y características especiales. Después vamos a la colocación en el pallet. Los productos se disponen en el pallet de manera que se maximice el uso del espacio y se mantenga la estabilidad de la carga. Acá lo ideal es seguir normas o guías para evitar daños durante el transporte. Vemos también la fijación de la carga para evitar que la mercancía se mueva durante el transporte. Y se utilizan métodos como el uso de películas plásticas, flejes o redes de seguridad para que la carga esté bien sujeta. Vemos también que se colocan etiquetas con información importante, como el contenido, origen y posibles advertencias especiales. Y por último, se realiza una revisión final para garantizar que la carga esté bien asegurada, los productos correctos estén incluidos y se cumplan con los requisitos de seguridad y calidad. Es así que el alistamiento de mercancías cubre un proceso que requiere una estructura adecuada para garantizar la seguridad y estabilidad de la carga durante su transporte y almacenamiento. Además del pallet y el posible uso de sunchos o flejes, se deben considerar otros elementos para proteger y asegurar, optimizando el manejo de las mercancías. Los siguientes son elementos que se deben tener presente en la estructura del alistamiento de la carga. Y es importante también decir que no todos se deben usar al tiempo. Esto será de acuerdo a las necesidades de la carga y medio de transporte a trabajo. El primero de estos es el pallet o paleta, que es una base estructural sobre la que se colocan las mercancías. Pueden ser de madera, plástico, metal o cartón reforzado. Su tamaño y material y capacidad dependen en estar en función del tipo de la mercancía, su peso y las condiciones del transporte. También encontramos la cinta adhesiva o cinta de seguridad. Esta se puede utilizar para reforzar el sellado de cajas individuales o asegurar ciertos elementos en la estructura del pallet. Algunas cintas de seguridad incluyen mensajes o colores especiales para indicar que la carga no debe ser abierta sin autorización. Las etiquetas de identificación son clave para el control logístico. Deben incluir, como decía hace un momento, información sobre el contenido, destino, origen, peso y advertencias especiales, como el uso de palabras frágil o mantener en seco, para asegurar que la carga se manipule de manera adecuada. En el caso de las planchas o bases intermedias, se van a utilizar entre las capas de productos en el pallet para distribuir el peso de manera uniforme y mantener la estabilidad de la carga. Pueden ser de madera, cartón o plástico. También se usan antideslizantes que se pueden emplear láminas o almohadillas entre las capas de los productos o entre el pallet y la carga para evitar que los productos se muevan o desplacen durante el transporte. En el caso de los esquineros o cantoneras, se colocan en las esquinas de la mercancía para reforzar la estructura y evitar que los flejes o el papel film
dañen los bordes de las cajas o productos. También estas cantoneras ayudan a distribuir mejor la tensión de los sunchos o el papel film. Encontramos también los flejes o sunchos, que son cintas de plástico, acero o poliéster que aseguran la mercancía al pallet, evitando que se mueva o desplace. Los flejes son esencialmente útiles para cargas voluminosas o pesadas. La película plástica stretch o film estirable es un elemento esencial para envolver la carga y fijarla al pallet, proporcionando una capa de protección contra el polvo, la humedad y otros factores externos. También va a ayudar a evitar que los productos se deslicen o desorganicen durante el transporte. Las redes o mallas protectoras se usan en algunos casos cuando los productos pueden deslizarse para asegurar la carga al pallet, proporcionando una protección adicional y evitando que la mercancía se desplace durante el transporte. El uso de cobertores o lonas protectoras para las cargas son cuando las mismas estarán expuestas a condiciones climáticas adversas para proteger las mercancías de la lluvia, el sol o el polvo. Y los cubre pallets o fundas retráctiles son envolturas de plástico termoencogible que se colocan sobre la totalidad de la mercancía para brindarle una capa adicional de protección y asegurar que permanezca de manera estable y protegida durante el transporte y almacenamiento. Ahora, los alistamientos de los paletizados que son usados para el sistema de transporte son los amortiguadores de impacto. Estos son dispositivos colocados entre los productos o entre las paredes del paletizado que ayudan a absorber golpes o vibraciones durante el transporte. Estos son especialmente útiles para mercancías frágiles o de alta sensibilidad a los impactos. Y también encontramos las cintas de amarre al vehículo, que están elaboradas en un material de textil poliéster resistente, lo mismo que, dependiendo de las condiciones de la carga, pueden ser guayas o cadenas de fijación al medio de transporte, entre otros dispositivos. Adicional a todo lo que les estoy mencionando, existen varias normas ISO que regulan aspectos clave relacionados con el paletizado de carga, incluyendo especificaciones sobre el tamaño, la capacidad de carga, la altura de las paletas y otros aspectos relevantes para su manejo y transporte. Algunas de esas normas ISO que se aplican al paletizado de las cargas son la ISO 6780. Esta norma establece las dimensiones estándar de los pallets utilizados en el manejo de mercancías a nivel mundial. Y los tamaños más comunes son el Europallet, que tiene 120 centímetros de largo por 80 centímetros de ancho. Y el pallet estándar de Norteamérica, que tiene 120 centímetros de largo y 100 centímetros de ancho. Estas dimensiones permiten la compatibilidad internacional en el sistema de almacenamientos, transporte y estantería. También se encuentra la ISO 8611. Esta norma define los métodos de prueba para determinar la capacidad de carga estática y dinámica en los pallets. Las pruebas incluyen la resistencia a la compresión, el impacto y la deformación, y otros factores que pueden entrar a afectar la capacidad de la paleta para soportar las cargas. En el caso de la ISO 12776, ofrece directrices sobre cómo distribuir correctamente la carga en los pallets para evitar daños durante el transporte. Además que establece pautas sobre cómo agrupar productos, la necesidad de asegurar la estabilidad de la carga y los métodos recomendados para la fijación de la carga, como el uso de la película plástica o fleje. Encontramos también la ISO 3676, que su objetivo es facilitar el manejo, almacenamiento y transporte de productos mediante la estandarización de tamaños, lo que permite una mayor eficiencia y compatibilidad en la industria y el transporte de la logística. También está la ISO 3334. Esta norma establece las dimensiones de las unidades de carga para que puedan facilitar el manejo y el transporte. Además que proporciona recomendaciones sobre la altura máxima de las unidades de carga
para garantizar que el pallet pueda ser manipulado y almacenado correctamente sin riesgo de colapso. Generalmente se sugiere que las cargas paletizadas no superen los 180 centímetros de altura para un transporte marítimo o terrestre o los 130 centímetros para un transporte aéreo, aunque en este tipo de transporte se sugiere preguntar siempre a la aerolínea el tipo de avión para asimismo alistar la carga con base a la altura del modelo del avión. Y por último está la ISO 14090, que se refiere al impacto ambiental de los pallets, particularmente en lo que respecta a su reciclaje, reutilización y vida útil, fomentando prácticas sostenibles en su producción y manejo. Y como norma adicional, encontramos la norma técnica colombiana NTC 5858, que establece los requisitos de las estivas de madera para la manipulación de mercancías, dejando en claro los criterios y los requisitos para las estivas, la manipulación, transporte y almacenamiento de mercancías. Esto termina siendo similar a las normas ISO que se mencionan y el correcto paletizado de las mercancías. Todas estas normas lo que buscan es garantizar un manejo eficiente y seguro de las cargas paletizadas, que va desde su diseño y fabricación hasta su almacenamiento y transporte. La aplicación de estas normativas asegura que las paletas sean lo suficientemente fuertes para soportar las cargas esperadas, compatibles con los sistemas de almacenamiento y transporte y seguras, tanto para los productos como para las personas encargadas de su manipulación. Además que en Colombia, la norma internacional para las medidas fitosanitarias número 15 regula el tratamiento de los pallets de madera para evitar la propagación de plagas en el comercio internacional. Y esta norma está bajo la supervisión del Instituto Colombiano Agropecuario, que desempeña varias funciones clave para garantizar que estos embalajes no representen un riesgo fitosanitario. Esta norma número 15 se enfoca en prevenir la propagación de plagas forestales y otros organismos nocivos a través de los embalajes de madera, porque en la supervisión de estos tratamientos térmicos o en la fumigación con bromuro de metilo es lo que especifica la norma para evitar este tipo de contaminantes naturales. Y en el caso de las exportaciones, el ICA autoriza y supervisa a las empresas tratadoras de embalajes de madera que deben aplicar los tratamientos adecuados y certificar los embalajes mediante el sello o marca de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que garantiza que la madera ha sido tratada y cumple con las disposiciones de la norma 15 a nivel general. Y el ICA realiza las inspecciones en puntos de ingreso y salida del país. ¿Cuáles son estos? Puertos, aeropuertos y fronteras, para verificar que los embalajes de madera utilizados en exportaciones e importaciones estén debidamente tratados y marcados, evitando la entrada o salida de materiales que puedan representar riesgos fitosanitarios. Esta regulación deja en claro que el ICA regula y certifica las plantas o fabricantes que realizan los tratamientos fitosanitarios, debiendo cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la norma internacional 15, siendo inspeccionadas periódicamente por el instituto para garantizar que sigan los protocolos correctos y evitar el daño a ecosistemas locales o extranjeros. Ahora, en Colombia, no solo el Instituto Agropecuario establece medidas para la revisión, control y autorización del transporte terrestre de mercancías de acuerdo a sus naturalezas, materiales en los embalajes, sino que también vamos a encontrar a el Ministerio de Transporte, que es la institución encargada de planificar, establecer y coordinar la Estrategia Nacional de Transporte, abarcando el transporte terrestre de mercancías. También encontramos la Superintendencia de Transporte, que es el organismo responsable de supervisar, monitorear el cumplimiento de las regulaciones y requisitos en el sector del transporte, incluyendo el transporte terrestre de mercancías. Ya en cuanto a normativas, vamos a encontrar la Ley 769 de 2002, que lo que hace es regular el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el cual establece las normas para la circulación de vehículos en Colombia. Vemos también la resolución 1232 de 2016,
que funda las condiciones técnicas y de seguridad que deben cumplir los vehículos de carga que circulan por las vías públicas del país. En el caso de la resolución 3158 de 2016, esta entra a normalizar el transporte de mercancías peligrosas por carretera en Colombia, estableciendo los requisitos y procedimientos para el transporte seguro de esta naturaleza de productos. Y el decreto 410 de 1971, que establece las limitaciones sobre el peso y las dimensiones máximas de los vehículos autorizados para transitar en las vías de Colombia. Es de suma relevancia, ya que define los límites de cuánto peso bruto debe tener el vehículo, la longitud y la altura, lo mismo que el ancho del medio de transporte, con el fin de asegurar la seguridad vial y preservar la integridad de las carreteras y puentes. Acá sí se hace imperioso atender todas las normas que existen para un correcto alistamiento de mercancía. Y les voy a compartir algunas fotos que nos ayudan a analizar todo esto que les comenté. Observamos que el empresario exportador alista la mercancía en pallets de madera y se nota el sello que certifica la inmunidad de la madera en el lugar de origen. Posee flejes para hacer la sujeción de la carga, lo mismo que se evidencia que tiene el film que recubre la carga para dar estabilidad al paletizado. Asimismo, se observan los cartones divisores para una mejor disposición de la carga. Del mismo modo, se evidencia un alistamiento general de la mercancía para ser despachada en paletizados para una manipulación mecánica, debido a que la naturaleza de la carga es pesada, al ser productos del sector metalúrgico, y se convierte en una obligación el uso de montacargas por el alistamiento sobre tarima. Al ser cargada al vehículo que transportará la carga hasta la frontera, se ve una disposición correcta. Incluso se pueden ver arrumes o apilamientos rectos. Hasta acá sería un ideal si se hubiese dispuesto un sistema de contención, ya fuera con las bolsas de aire que hablamos o con correas de sujeción a las paredes del vehículo. Cuando el alistamiento de cargas paletizadas se realiza de manera incorrecta y la mercancía enfrenta un viaje terrestre prolongado, como el que sufrió esta que fue más de 3 horas, pueden ocurrir una serie de problemas que afectan tanto a la integridad de la carga como la logística del transporte. Estos son algunos de los problemas más comunes. El primero es el desplazamiento o caída de mercancía. Si la mercancía no está bien asegurada, puede moverse o deslizarse durante el trayecto debido a las vibraciones del vehículo, curvas o frenadas. Y esto puede provocar caídas de los productos del pallet, especialmente en curvas cerradas o en carreteras irregulares. También encontramos los daños físicos a los productos. El movimiento no controlado de la mercancía puede causar daños, tanto por golpes entre los productos como por contacto con las paredes del vehículo. Esto es particularmente problemático con productos frágiles o sensibles. Vemos también la inestabilidad de la carga. Un mal balance o una distribución inadecuada del peso en el pallet puede hacer que la carga se vuelva inestable, generando que se desmorone la estructura de la paletización, poniendo en riesgo el resto de la mercancía o incluso el vehículo. Vemos también problemas de seguridad vial. Si la carga se desplaza considerablemente dentro del camión, puede afectar la distribución del peso en el vehículo, lo que compromete a la estabilidad y maniobrabilidad del mismo, y esto puede aumentar el riesgo de accidentes en carretera. Vemos también dificultades en la descarga y manipulación. Cuando las cargas se mueven o desorganizan, puede ser complicado descargarlas de manera eficiente en destino, lo que genera retrasos en las operaciones logísticas y aumenta el riesgo de accidentes laborales. Además que genera costos adicionales. Los daños en la mercancía pueden implicar costos adicionales como reposición de productos, devoluciones, multas o incluso la pérdida total de los bienes. Además, los retrasos logísticos por reorganización o manejo de cargas mal alistadas generan sobrecostos a el responsable. Vemos también los problemas con clientes o destinatarios. La entrega de productos dañados o fuera de los plazos acordados debido a una mala paletización
puede impactar negativamente en la relación con los clientes, generar reclamaciones e incluso afectar la reputación de la empresa. Es decir, un alistamiento incorrecto para un viaje terrestre prolongado aumenta significativamente el riesgo de daños a la mercancía, genera sobrecostos y puede comprometer la seguridad tanto de la carga como del transporte. El alistamiento adecuado de las mercancías es un proceso crucial dentro de la cadena logística, ya que no solo asegura un tránsito eficiente y seguro de los productos, sino que también protege la integridad de las personas involucradas en su manipulación y transporte. Cuando las cargas se paletizan y organizan correctamente, se minimizan los riesgos de desplazamiento, caídas o daños durante el trayecto, lo que previene pérdidas económicas y retrasos operativos. Además, garantiza que las operaciones de la carga, descarga y almacenamiento se realicen de manera segura, reduciendo la posibilidad de accidentes laborales que pueden afectar al personal. En este sentido, un correcto alistamiento no solo optimiza los recursos logísticos, sino que también es un factor esencial en la protección de la salud y seguridad de todos los actores dentro de la cadena de suministro. Bien, apreciados del mundo cómics, espero que esta información les ayude a visualizar sus entregas en el caso de las exportaciones y si son importadores, las exigencias que deben hacer a sus proveedores en el alistamiento de las mercancías para que la carga sea correcta y elimine los riesgos asociados a una mala disposición. Recuerden que desde Smart Logistics de Colombia Limitada les podemos apoyar en sus procesos de comercio exterior y desde el CELA Empresarial tenemos capacitación permanente. Recuerden visitar nuestras redes sociales para que encuentren mayor información. Smart te entrega.